Ya, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cuarto módulo de la Escuela de Líderes de Ramal, consultores. Como siempre, recordarles que este espacio está pensado siempre como una conversación, entonces la invitación es a que opinen, a que me interrumpan cuando quieran, a que podamos entablar esa conversación entre todos y todas, que enriquezca también el espacio y atendiendo a que todo esto de lo que estamos conversando, más de alguno ya lo ha vivido, lo ha desarrollado y tiene experiencias que contarnos en esa línea. Les quería comentar que hoy día tenemos el módulo de formulación de proyectos y que este módulo está separado, o sea, la esencia de este módulo está separada en el módulo 4 y el módulo 5. ¿Por qué les comento esto? Porque hay elementos que son más prácticos, podríamos decir, de los procesos de formulación de proyectos, que los vamos a entremezclar con el módulo siguiente, que habla de las TICs y cómo estas herramientas tecnológicas nos permiten y nos facilitarían las tareas que implica desarrollar un proyecto. ¿Ya? Lo dejo ahí porque también para que en el fondo entiendan que vamos entrecruzando módulos y conocimientos para, bueno, como lo hemos ido haciendo en este camino. ¿Ya? En primer lugar, me gustaría preguntarles y tratar de meterlo al tiro a la conversación, ¿por qué creen ustedes que es importante realizar proyectos comunitarios? Eh, es una pregunta que no tiene ni respuestas correctas ni respuestas incorrectas, solo es para poder conversar de entrada nomás. No sé quién se anima a iniciar. Bueno, es importante que formalicemos algunos tipos de proyectos para la comunidad y así trabajar en conjunto, por ejemplo, en crear áreas verdes o hacer trabajo con material reciclable, utilizando en el área verde. Se pueden hacer muchas cosas Ujú. en el material de reciclaje con áreas verdes. Muchas gracias, Jacqueline. Yo pienso que ¿Alguien también es más? para avanzar como Joana. Pienso que es para avanzar como comunidad, para solucionar temas, ya sea de arreglos o los mismos conflictos entre vecinos. Muy bien, Joana. ¿Alguien más que tenga una opinión diversa ahí? Yo, Hola, María. hola. Yo creo que más, además de solucionar los problemas que se van viendo en la comunidad, también siento que la comunidad tiene como toma un sentido de permanencia, así como de que esto es mío, lo logramos en conjunto y lo cuido. Es muy diferente a cuando llega un proyecto de la nada y lo instalan y sin haber hecho nada, como no hay un esfuerzo. Entonces, cuando son proyectos que son liderados por los, ¿cómo se llama?, representantes, como que toman más peso y sentido a los vecinos. Eso. Bien. Muchas gracias, María. Cecilia parece que había levantado la mano, ¿no? Cecilia, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Mira, yo creo que la formulación de proyectos es súper importante a nivel comunal o comunitario o como comunidad, porque nos permite ir formulando proyectos de mejoramiento sociales, que nos vayan beneficiando y a la vez también nos vayan haciéndonos participar y organizar más como comunidad. Así que no, súper importante. Creo que la clase va a ser muy entretenida hoy. Eso. Muchas gracias, Cecilia. ¿Qué presión nos metes? Motivada. Paula también quería decir algo. Paula. Sí, yo veo la realización de proyectos comunitarios más bien por un tema de necesidad, o sea, la comunidad plantea una necesidad.
Paula está Te apagó el micrófono, Paula. Sí, me dice que el anfitrión me había apagado el micrófono. Perdón, no, fue sin querer. Andan censurando. No, fue sin querer, te Me prometo. boicoteó. Me quiere boicotear. No. No, está bien. Lo que pasa es que yo pienso de que en realidad los proyectos comunitarios nacen de una necesidad que tiene la comunidad. Entonces, en base a esta necesidad que nace, ya sea cualquiera, de corte social, de corte infraestructura o lo que sea, es necesario hacer un proyecto comunitario en este caso para poder suplir este tipo de necesidades. Y así uno puede transformar la comunidad en sí, pues la puede transformar de algo que a lo mejor no es tan bueno a algo muy bueno o algo medianamente bueno. Pero eso es como para suplir una necesidad que la comunidad misma tiene. Eso. Muchas gracias, Paula. Efectivamente, como han señalado todas y todos, muchos de los elementos que ustedes fueron mencionando son los relevantes de por qué es importante en este caso realizar proyectos y a la vez por qué es importante también manejar esta herramienta, ¿ya? En concreto y muy prácticamente, la relevancia de los proyectos comunitarios está en la idea que resaltaba Paula al final, que es como pensar en aquello que a nuestro entorno más cercano, a nuestros vecinos, a nuestros barrios, a nuestra comunidad o a nuestras organizaciones, qué les está afectando y cómo eso también lo podemos organizar y encauzar de una manera colectiva. En esa línea también la realización de proyectos comunitarios pareciera ser, o es, bajo mi criterio, la forma más efectiva de enfrentar estas problemáticas o estas carencias que uno podría de repente pensar, maximizando la utilización de los recursos, ya sean materiales o inmateriales, ¿ya? En esa línea, lo primero que entro a preguntarme es ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades ordenadas que se ejecutan bajo una misma dirección para conseguir un objetivo. En esta pequeña definición de lo que podría ser un proyecto, hay ciertas palabras que resaltan y ciertos conceptos que van resaltando. La idea de actividades, la idea de una misma dirección, la idea de un objetivo. Esto se enlaza también con lo que hemos venido conversando en las sesiones anteriores. En el fondo, la necesidad del espacio en el que nosotros nos desarrollamos, ya sea en nuestros barrios, ya sea en nuestras organizaciones, de pensar y de conseguir una dirección común por la cual transitar o caminar. En esa línea, un proyecto viene a graficar la forma en que caminamos hacia ese objetivo que no hemos trazado muchas veces como comunidad. Un proyecto, y tal como decían anteriormente, un proyecto puede ser de distintas índoles, puede estar relacionado al reciclaje o a las áreas verdes de nuestra comunidad, puede tener un carácter más social, puede tener a veces un carácter más de, quizás económico, de emprendimiento, y también puede tener distintos niveles. Es importante no tenerle miedo a la idea de los proyectos, porque nuestra vida y nuestro diario vivir convivimos constantemente con proyectos que buscan solucionar distintas problemáticas. Por ejemplo, hace 10 minutos nos encontrábamos aquí conversando, echando la talla ahí, y comiendo un pancito, tomando yo mi vasito de leche. Y detrás de ese gesto mío, de, bueno, me voy a preparar un pancito y me voy a hacer una leche, hay una problemática que era para mí, pues. Efectivamente, yo tenía hambre. Quiero que no se queden en el ejercicio banal de comer o no comer, sino que en el ejercicio como de llevar la idea de pensar soluciones a nuestros proyectos o de formas viables de realizarlas, es un ejercicio que nosotros estamos constantemente haciendo en nuestras vidas. Entonces, mi solución en ese caso fue hacerme un pancito para la once, ¿ya? En esa línea, estas actividades ordenadas, que están en base a una misma dirección, tienen un tiempo determinado por lo general. Nosotros debemos ser capaces de definir en qué tiempo una espacialidad temporal, pero también correlacionado a una espacialidad física. ¿Por qué no lo señalo aquí? Porque muchas veces, como en el fondo nosotros estamos trabajando en beneficio de nuestros barrios, o ese es el objetivo,
nuestro espacio suele ser nuestro bar. Carlos, es importante saber cuál es nuestro contexto espacial y también el tiempo en el que queremos desarrollar estos proyectos. Los proyectos utilizan recursos ya sean materiales o inmateriales, y tenemos que ser capaces de gestionar el cómo y cómo vamos a obtener esos recursos y cómo vamos a utilizarlos en su futuro. Y muy en la línea de lo que señalaba Paula, estos proyectos vienen a solucionar se me ocurrió una idea como que no es como que está flotando en el aire, sino que los mismos problemas que nosotros podemos ver son a la vez una posibilidad de pensar un proyecto. Un poco en esta línea como, bueno, los problemas son oportunidades. Efectivamente nosotros podemos trabajar de una manera práctica y concreta para aquellos problemas que nosotros identificamos, poder transformarlo en un potencial proyecto para desarrollar y para mejorar en nuestras comunidades. De lo general a lo particular, pensando en los proyectos. Un proyecto es un concepto más amplio de lo que terminamos realizando. Esto lo vamos a ir profundizando en el camino. Pero para plantearles la idea, un proyecto en sí mismo contiene una serie de actividades. Yo defino qué es lo que quiero hacer, y a través de eso que quiero hacer, defino el cómo lo voy a hacer. A través de qué actividades. Y esas actividades, a su vez, se dividen en una serie de tareas. ¿Ya? Esto es un proceso aún más complejo, podríamos decirlo, pero no en grado de profundidad como reflexiva, sino que en un grado de que nosotros podemos seguir desgranando, como en la idea de, bueno, tenemos 5 tareas, ¿quiénes realizan esas tareas? ¿Cuándo realizan esas tareas? Y así es más. Pero en el fondo, esta idea como piramidal del proyecto, el proyecto es algo que se va componiendo de otras pequeñas partes, nos permite a su vez poder completarlo de mejor manera. Les recuerdo que cualquier cosa que vayan pensando o quieran comentarme, lo podemos conversar, ¿ya? Porque a veces me subo a la moto y no paro. ¿Cómo iniciamos un proyecto en nuestra comunidad? Aquí es importante destacar que muchos de los elementos que les voy a señalar acá ya los venimos macerando sesión a sesión, ¿ya? Para pensar un proyecto en nuestra comunidad, es necesario que pensemos primero qué es nuestra comunidad, cómo es nuestra comunidad, qué necesita nuestra comunidad, y esas necesidades o esos problemas tampoco los puedo pensar yo como ente individual. Ahí hay un proceso en el que requerimos diversos espacios de conversación en los que se potencien y se expresen las diversidades que hemos venido conversando. La idea en la que iniciamos en la Escuela de Líderes, la idea del por qué nos organizamos, porque claro, yo y mi vecina no pensamos iguales, no tenemos una misma trayectoria, no tenemos los mismos saberes, pero esos saberes se pueden complementar y pueden ser más potenciados. Eso mismo también en cuáles son nuestros problemas, qué soluciones vemos a esos problemas. Entonces, en esta idea de cómo iniciamos un proyecto en nuestra comunidad, lo primero es definir el problema que queremos trabajar en consenso. Potenciar la idea de que el consenso implica una negociación y una conversación con nuestros vecinos, nuestros compañeros de organización, una conversación de quienes participan en el barrio, y ese problema debe ser definido y jerarquizado a un futuro de manera consensuada y colectiva. Definir los objetivos. En esta idea de nosotros identificamos nuestros problemas, tenemos que ser capaces de ver, bueno, cómo vamos a enfrentar esos problemas, de qué manera. Ahí aparecen los objetivos. De más está decir que estos objetivos también deben ser consensuados, también deben ser pensados y reflexionados colectivamente. Diseñar un proyecto a partir de las alternativas seleccionadas. ¿Por qué les señalo esto? Porque un mismo problema, volvamos a mi ejemplo banal del pan. Mi problema era que tenía hambre,
pero yo podría haber decidido comerme un pan, comprarme unas papas fritas. Tengo múltiples caminos para poder abordar este problema. Yo tengo que ser capaz de decidir cuál es el que quiero y por qué. En esa línea, cuando nosotros hablamos de este trabajo colectivo y consensuado, es un ejercicio mucho más complejo del que estoy graficando yo, porque en el fondo yo solo decido que quiero comer, pero cuando estamos trabajando con problemas que nos afectan a todos y todas, eso requiere también buscar cuáles son las posibles soluciones, y esas posibles soluciones ser capaces de seleccionarlas en conjunto. Y aquí hay un pie forzado que en el fondo aparece, que es esta idea de beneficiar a la comunidad en su conjunto. Lo hablábamos de repente cuando en el módulo 2 trabajábamos sobre liderazgo. Esta idea de que muchas veces el líder tiene el peso de ser capaz de decidir qué es lo que beneficia a la comunidad en su conjunto. ¿Cuáles de nuestras acciones permiten que hayan más beneficiarios y cuáles no? En esa línea, la idea de los proyectos también va enlazado a este pie forzado de que el proyecto y la vía que nosotros escogemos esté vinculada a la idea de qué es lo que es más útil para nuestra comunidad. Y en esa idea se enlaza también con ser capaces de discernir, con ser capaces de determinar cuáles de esas alternativas son las mejores, cuáles de esas alternativas de solución nos entregan a nosotros un mejor resultado. Hay distintas fases en un proyecto. Uno podría hablar de que un proyecto es un concepto, pero la generación de ese proyecto implica distintos momentos, y son esos momentos los que a la vez nos permiten un poco iniciar estos ciclos. La primera vez que yo pensé un proyecto en mi vida fue un trabajo arduo en mi mente, arduo, pedregoso. No sé cómo explicarles lo que sufrí, como el desgaste. Pero cuando terminé ese proceso, el siguiente no me pareció tan complejo. Pero no me pareció tan complejo no porque la complejidad de uno a otro haya disminuido objetivamente, sino que porque al uno ir mecanizando cada vez más la experiencia vivida, también se hace más sencillo la identificación de los componentes necesarios para la realización de un proyecto. En esta idea, un primer momento, y probablemente el momento más importante, es el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros debemos ser capaces de darnos cuenta qué está pasando a nuestro alrededor. Y ese qué está pasando a nuestro alrededor implica en sí mismo como la responsabilidad también de encontrar los objetivos o de identificar los problemas y derivar nuestros objetivos a trabajar en el camino. Posteriormente hay un proceso de factibilidad. También tenemos que ser capaces de evaluar qué es lo que podemos realizar y qué no. Hay problemas que de repente escapan de nuestras manos y eso uno tiene que ser capaz también de asumirlo, porque si no este proceso de realizar y de formular proyectos va generando cierto espacio de frustración que muchas veces no es tan bueno para las comunidades. Por eso es importante este momento de la factibilidad, porque en el fondo tenemos que ser capaces de ver y de pensar qué cosas están a nuestra mano, qué cosas están a nuestro alcance de poder trabajarlas con esto. No quiero que se entienda que, bueno, hagamos el mínimo necesario porque esto es lo que alcanzamos. Como detrás de un proyecto siempre está la intención de mejorar las condiciones. Lo decían ustedes al principio cuando les preguntaba qué es lo importante por qué es importante hacer un proyecto comunitario. Bueno, porque queremos mejorar las condiciones de nuestro barrio. En esa mejora de nuestro barrio también hay un gesto esperanzador de yo quiero que esto mejore y hoy día no está mejorando, pero voy a luchar porque esto mejore. Esta idea de la factibilidad no va en la línea de coaptar como ese espíritu del proyecto, sino va en la línea también de ser capaces de ponerlo en parámetros objetivos y de evitar los procesos de frustración. Paula. Tengo una duda.
Ujú. Lo que pasa es que al mostrarme tú el círculo, ay, espérate que voy a bajar la mano porque justo me tapa, estoy con el celular. Al mostrarme tú el círculo, a mí me confunde, porque en mi caso, yo para poder hacer un proyecto, primero yo evalúo la situación, después aplico un diagnóstico, después veo si es factible, después veo si puedo ejecutarlo y ahí hago una formulación, una difusión, y aquí como que todos estamos como mezclados, no sé por dónde se parte. Claro, es que mira, aquí podríamos hablar como de mi posición, que planteo y como el cómo tú lo estás viendo. Nosotros dos estamos entendiendo la idea de la evaluación de manera distinta, ¿ya? ¿Por qué te lo planteo así? Porque para mí esa evaluación que tú dices y ese diagnóstico son parte del mismo momento, que es diagnóstico. ¿En qué lógica te lo planteo yo? Cuando yo estoy haciendo un diagnóstico, pongámonos en un caso muy específico, el que planteaba hace un rato una de las compañeras, que no se me olvidó el nombre. Problemas con el reciclaje y las áreas verdes. En ese diagnóstico que yo estoy realizando, bueno, es el problema, a la vez estoy evaluando qué está pasando en nuestra comunidad. Cuando yo hablo de evaluación aquí como a final del proceso, la evaluación es frente al proyecto mismo. Bueno, nosotros hicimos este tipo de actividades, No. evaluemos esas actividades, ¿funcionaron? ¿No funcionaron? Como un proceso de No porque, cierre de los proyectos. no porque tú estás viendo, Diego, disculpa, tú estás viendo Sí, la sí, sí. evaluación como un proceso final, como evaluando si el proyecto sirvió o no sirvió. Y la verdad, en términos prácticos, cuando uno hace proyectos, yo trabajo un proyecto, yo no Sí. solamente soy dirigente de una comunidad, yo también hago proyectos aparte. Cuando uno trabaja en un proyecto, uno debe evaluar si ese proyecto es factible o no es factible, y para eso primero se diagnostica, después se evalúa, después se ve Claro. si es factible, y después se ejecuta, y después yo lo puedo, y se ejecuta con un mínimo para poder después formular una discusión del mismo. Pero creo que ahí los dos conceptos, evaluación y diagnóstico, están medio confundidos, según mi Claro. punto de vista. No quiero pasar a llevar a nadie, pero No, creo sí. que ahí, por ahí me confunde el circulito. Sí, mira, Paula, aló. aló. Diego, lo que pasa es que, Paula, lo que pasa es que tú para poder formular un proyecto necesitas hacer un diagnóstico, que es lo primero. ¿Por qué? Porque al ser un Sí, diagnóstico tú ves totalmente de cuál es el acuerdo. problema, pero la evaluación va al final. ¿Por qué? Porque tú evalúas si el proyecto fue factible o no, pero no quiere decir que también se puede evaluar primero, pero no, según el ciclo, se debería hacer así como lo está mostrando Diego. Pero es Bueno, no porque sé, es yo norma, ¿no? no, cuando yo hice por lo menos estudios de proyecto, de la evaluación no era parte del proceso final. Bueno, pero no importa, es una apreciación personal, nada más, está bien. Bueno, 890876. la factibilidad con la evaluación no son sinónimos en este caso, porque ahí en la factibilidad también se está evaluando qué hacer. Sí, Eso mira, es lo que estás tratando de decir, ¿o no? vamos por partes. Lo que señala Paula también es, en esto del desarrollar proyectos y como en casi todo lo que hemos ido conversando, no hay una fórmula única. Partamos de ahí. No hay necesariamente como la gran receta para llegar a un buen proyecto. ¿Ya? Lo que yo trato de plantear a Paula es que en el fondo en ese ejercicio diagnóstico yo entiendo la lógica también de la evaluación como ella la está planteando. No es que yo esté en contra de lo que ella nos está diciendo, de hecho estoy muy de acuerdo. Solo que en este ciclo que yo planteo, la evaluación está referida específicamente a evaluar qué actividades hicimos, pero en términos como más de concepto que de momento. Lo que señalaba 890876 Pilar. 90. Pilar. Sí y no. O sea, en la evaluación hacia el final, uno evalúa el cómo funcionó lo que hicimos.
En el fondo la pregunta que guía los procesos es distinta. Cuando yo evalúo factibilidad, por ejemplo, quiero hacer A y me estoy preguntando, ¿funcionará A? ¿Por qué no funcionará A? La pregunta en la evaluación es posterior al desarrollo del proyecto. Sí, pero si no vamos a gastar un montón de plata y vamos a perder un montón de plata si la evaluación no... comercialmente eso no es factible. No se puede evaluar al final, uno tiene que primero... Hay alguien que dijo algo que me gustó muchísimo, eso más bien va con factibilidad. Hay que tener cuidado, Pilar, porque si uno hace un proyecto y evalúa al final y al final se da cuenta de que no, perdimos N tiempo y N plata, y hay un triángulo que todos deben conocer, que es tiempo, ahorro, plata. Entonces sí. uno ahí tiene que analizar bien esa parte de no perder tiempo en evaluar y, oh, no nos resultó, no era así. Entonces, No, sí, evaluación no sí, debería ir al final. lo que yo les estoy planteando, que no se entienda que uno tiene que ir como a lo loco a hacer proyectos. Como, bueno, hagamos esto, queremos hacer esto, y después al final vemos si va a funcionar o no. Esa evaluación de factibilidad es en el momento en que ustedes están señalando. Y yo creo... Pero nosotros realizamos un proyecto, antes de darle la palabra a Nacho, ¿no? Al realizar el proyecto requiere al final un proceso de evaluación. Requiere porque tenemos que ser capaces de ver en qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal. Hay cosas que no podemos prever. Y eso es importante como aprendizaje para nuestras organizaciones. Para el día de mañana, si yo me equivoco haciendo algo, nadie quiere equivocarse. Yo no hago un proyecto queriendo fallar o como equivocarme, pero la equivocación o no lograr lo que quería lograr es una posibilidad. Y en ese son, al final de un proyecto, debemos ser capaces de evaluar qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué nos resultó muy bien para seguir potenciándolo y qué cosas no nos resultaron tan bien como queríamos. Como en ese escenario lo planteo. ¿Nacho? Sí, no, solamente acotar algo muy chiquitito, que de hecho justo este plan de acompañamiento social tiene una evaluación al final, pero tiene que ver como porque el problema al que se apunta es mucho más grande de lo que se logra abordar, entonces los proyectos en general vienen a solucionar una patita de las grandes patitas que tenemos con respecto a los problemas. Entonces no se acaban y no terminan en ese proceso, sino que el proceso es continuo. Entonces, si bien yo entiendo que la evaluación puede estar al principio, puede estar al final, de hecho yo diría que la evaluación puede ser un constante dentro del ejecutar un proyecto, porque todos los pasos necesitan correctamente tener una evaluación y ser conscientes de lo que estamos realizando. Pero de esa manera yo creo que es un poco para diferenciar, uno constantemente está diagnosticando, sabiendo cómo va avanzando, pero al final es bueno generar una evaluación, o es bueno hacer una conciencia de ya, efectivamente cumplió nuestro objetivo, y si no lo cumplió, bueno, ¿qué otro proyecto o qué otro elemento puede generar para poder cumplir lo que nosotros nos estamos planteando? Porque en general el problema siempre es el problema, es un problema grande que se baja a un proyecto y que logra solucionar una patita pequeñita y no tan grande, y por eso es necesaria la evaluación para saber cómo continuamos después de eso. Solamente eso quería acotar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantea el Nacho. Pilar, tienes la mano levantada hace un rato, no sé si es por la vez anterior o por ahora. No, ahora. Lo que pasa es que yo entré un poquito atrasada en realidad a la reunión, pero lo que yo entiendo, para un proyecto y para empezarlo bien, hay que recopilar información, y esa información hay que de alguna manera graficar los intereses y las necesidades de lo que la comunidad, los vecinos o cualquier organización necesita. De acuerdo a esas necesidades, ver cuál es más relevante, realizable y viable. Porque a veces, como si no me equivoco, tú dijiste que habías tenido un proyecto muy difícil y que te había costado mucho, es por lo mismo, porque uno a veces quisiera alcanzar, no sé, la estrella o la luna, y no se puede. O es la luna o las estrellas, pero no las dos cosas. Y como te digo,
por eso muchas veces cuesta, porque es poco viable, porque uno tiene que ver la factibilidad de todas las cosas en el sentido de poder ponerlo en marcha, recursos humanos, recursos monetarios. Entonces es un conjunto de cosas, y para saber lo que la comunidad quiere, sí es necesario recabar información a través de, puede ser a través de test, de preguntas esporádicas o generalizadas para todo, o sea, individual o generalizadas para todo. Lo que yo entiendo y lo que me gustaría, por ejemplo, que se aplicara acá alguna vez, de poder hacer una encuesta generalizada para que todos participen. Y de ahí recolectar la información y poder tomar una decisión qué es lo más importante y qué es lo que debiera de hacerse. Ese es mi punto de vista. Las evaluaciones, como decía la vecina, yo creo que la evaluación empieza al principio, en el transcurso y al final, porque tienes que ver si se están logrando las cosas, si se van a lograr las cosas que se quieren, si se están logrando y después si se lograron, como presente, pasado y futuro, una cosa así. Eso Muchas gracias, es Pilar. importante. Cecilia. Lo que pasa es que, chiquilla, al uno hacer un diagnóstico, tú ahí recién ves el problema o lo que quieres mejorar o el proyecto que tú quieres hacer. Entonces, el diagnóstico a ti te arroja lo que tú quieres preparar y lo que tú quieres hacer. La factibilidad, como dijo Diego, es los recursos que vamos a necesitar para poder ejecutar el proyecto. La formulación y difusión es cuando ya se está poniendo en marcha se va a poner en marcha el proyecto. La ejecución es cuando se ejecuta, y la evaluación es una retroalimentación. Si funcionó, no funcionó, qué nos faltó, qué nos falló. Pero el diagnóstico en sí es una evaluación que se hace antes para poder formular el proyecto. Y es absolutamente Exacto, necesario. pero Y para es el eso primer tienes que paso. ver las 3 Eves, como dicen por ahí. No, pero es que al momento de presentarlo tú, por ejemplo, en una entidad, para poder presentar un proyecto, eso tú lo primero mismo. que debes hacer es presentar el diagnóstico, que en sí es el problema que nuestra comunidad tiene. La evaluación Exacto, es la pero parte final, pero es como una retroalimentación pero que solamente. bueno, a mi punto de vista, se hace una evaluación, porque cuando tú buscas las necesidades de los vecinos como comunidad, vas a tener diferentes opiniones de acuerdo a las necesidades de la gente y qué quiere mejorar. Por ejemplo, suponte aquí en este condominio se necesita intervenir la parte central del condominio y las partes de la orilla. Como también hay muchos que quieren pedir que por favor se hagan más estacionamiento. Entonces, son hartas cosas, pero de esas tantas cosas hay que ver cuál es más viable y más realizable. Y eso significa evaluar, como tú dices, diagnosticar. Eso es diagnosticar en realidad. Es evaluar todas las condiciones para que se te den y para poder decir, sabes que necesito tantos recursos, necesito, como te decía, los recursos humanos, recursos monetarios y otros tipos de recursos que se necesitan en la implementación de estas cosas. Sí, vecina, pero a lo que vamos, que para poder presentar un proyecto ya a nivel municipal o a nivel, las fases de un proyecto son estas. Y esto es lo que te van a pedir a ti en el informe para poder presentarlo a la municipalidad. Porque esas son las fases del proyecto. Lo primero es el diagnóstico, para poder diagnosticar. Entonces, para poder saber cuál es lo que nosotros queremos mejorar. Solamente eso. Es lo mismo. Sí, yo, una acotación, disculpa. Adelante, ¿Puedo hacer una acotación? Gonzalo. Sí, todas las que quieras. Yo creo que aquí están discutiendo cosas que a lo mejor el nombre malinterpretan, digamos, lo que significa diagnosticar. Yo creo que cualquier proyecto, el diagnóstico es presentar qué problemas hay y qué soluciones posibles en el tiempo o con algún proyecto. Y
la evaluación de todas las etapas, el seguimiento al mismo proyecto, Exacto. hasta llegar a la evaluación final, digamos, que es el resultado del proyecto mismo El una vez proyecto. ya realizado. ¿Ya? Mm. Pero como no se le puede poner a cada cosa de evaluar, evaluación del diagnóstico, evaluación de la factibilidad, no es necesario, digamos. O sea, el diagnóstico y después el seguimiento de cada etapa, digamos, hasta llegar a un final o un resultado. Exacto. Eso es mi... Oigan, para que vayamos avanzando y en realidad me gusta mucho la dinámica que se ha dado en este momento, particularmente porque me agrada que no estén de acuerdo conmigo. Es como un ejercicio de que de repente no tengo que estar tan de acuerdo con lo que pienso. Pero no. ¿Cómo les voy a graficar yo que no estoy tan de acuerdo incluso con lo que yo pienso? Estoy de acuerdo con muchas cosas de los que dijeron todos, pese que algunos y algunas estaban como debatiéndose entre sí mismos. Pilar creo que dio un poco como dio un ejercicio que engloba también y que viene, como Cecilia también viene a complementar. Creo que son posturas que no están lejanas, no son opuestas, son complementarias. Efectivamente, y como lo señalaba Paula en un principio, la evaluación es un constante, que también lo decía Pilar. Uno está constantemente evaluando porque efectivamente si yo voy a hacer algo que no va a servir y ya sé que no sirve, para eso no lo hago. Y ahí ya hay un ejercicio de evaluación, pero también hay un ejercicio de factibilidad. Como decía Pilar, en el desarrollo estamos haciendo las actividades y uno está evaluando, están saliendo bien, está llegando la gente, no sé. Y así hacia el final, oye, ¿lo hicimos bien? ¿Realmente llegó la gente? Todo es un proceso de evaluación que va acompañando esto. Pero como señala Cecilia, también es importante ir distanciando cada uno de esos momentos, pese a que cada uno de estos momentos tiene una evaluación en sí mismo. ¿Ya? Aquí, no por quitarle el peso al bulto, dirían por ahí, no es que quiera hacerle una finta a esta discusión, sino que en el fondo el ejercicio de la evaluación, en este cuadro en particular, está pensado como una necesidad de evaluar los proyectos que vamos realizando, pero no es la lógica bueno, estamos evaluando algo que ya hicimos, ¿por qué estamos perdiendo esto? Sino que también en la línea que señalaba el Nacho, en la línea de que muchas veces los proyectos que realizamos es un costadito del problema que tenemos. O sea, esta es una solución, pero no es una solución completa al problema que tenemos porque hay algo que nos falta. Y en esa línea es importante ir evaluando y ser capaces de discernir en esta situación, porque en el fondo tenemos que ser a la vez capaces de ir complementando nuestro trabajo. Por eso también en esta idea de fases de proyecto, que más que con la fase específicamente quiero que se queden con la idea de la circularidad, de que un proyecto también nos permite estar pensando otros proyectos. Y puede ser el motivante de otros proyectos, ya sea por esta idea de que un proyecto no es la solución al problema, sino que deberían ser más proyectos, o también porque es un motivador de otras cosas que podemos solucionar en nuestra comunidad. Voy a avanzar a menos que alguien quiera comentar algo. Pilar, todo bien, ¿cierto? Porque la mano está arriba y... ¿Yo? ¿La tengo arriba todavía? Ah, perdón. Sí, no, perdón, tranquilo. No te preocupes. Siento que hay ganas de participar con la mano arriba. Esto se me quedó pegado. Entonces, en esta idea de diagnóstico comunitario, ustedes se darán cuenta que aparecen cosas que uno podría entender como una evaluación. Tenemos que ser capaces de identificar nuestras necesidades, identificar las aspiraciones de nuestros vecinos, los recursos y las potencialidades propias de la comunidad. Yo no podría decir que eso no es una evaluación. Digo, ahí hay un gesto en el que yo estoy evaluando. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que quieren mis vecinos? ¿Qué herramientas tenemos como vecinos? ¿Qué podemos hacer bien nosotros? En este proceso diagnóstico también tenemos que ser capaces de desarrollar una fotografía que refleje el sentido de la comunidad.
en la línea que señalaba Pilar, como muy bien en su ejemplo. Tenemos problemas en el centro de nuestra comunidad, tenemos problemas como afuera, pero también hay vecinos que quieren ampliar los estacionamientos. En la idea de un diagnóstico, tenemos que ser capaces de generar la fotografía completa de qué está pasando en nuestro espacio temporal y contextual, y ser capaces de identificarlo. ¿Por qué tenemos que ser capaces de identificarlo? Porque en cada una de estas problemáticas debemos ser capaces a la vez de reflexionar y profundizar, aspirando a la idea de jerarquizar los problemas. Y ahí se enlaza mucho con lo que iba señalando Pilar en su relato, como, bueno, aquí hay 3 necesidades que yo identifico, me gustaría ser capaz de que como vecinos llegáramos a la conclusión de qué es lo que más necesitamos, o qué es lo que más nos importaría solucionar en este momento. Y eso es un proceso que requiere jerarquización. En el fondo tenemos que ser capaces de poner si uno lo quisiera graficar, una listita de, bueno, esto es lo primero que soluciono. Después vamos a ver esto otro. Y cada uno de esos puede significar un proyecto distinto, en la medida en que también hay una factibilidad para realizarlo. Bien lo señalaba Paula, de repente a uno le encantaría tener miles, si yo pudiera tener miles de proyectos, tendría miles de proyectos, pero no hay plata para hacer miles de proyectos. Entonces uno tiene que como ser capaz de ir enlazando esa jerarquización con las posibilidades efectivas que tenemos en nuestro día a día. En esta línea, como en los ejercicios prácticos, nosotros les planteamos la idea de un árbol de problemas. Más de alguna de ustedes y algunos de ustedes ya tienen que haber conocido el árbol de problemas como estrategia. Pero esta estrategia metodológica, podríamos decirle, es una herramienta que nos permite operacionalizar aquello que queremos resolver, ¿ya? En esta línea, el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar situaciones negativas, un problema central, la cual se intenta solucionar hacia un futuro, analizando relaciones de tipo causa-efecto. En esa línea, lo primero que debemos ser capaces de identificar en este son, como de manera colectiva, es un problema central. Y a ese problema central tenemos que ser capaces de identificar qué lo está causando, por qué ocurre este problema, y a la vez, ¿qué nos genera este problema? Que son los efectos. En esta línea yo quiero como mostrarles Yo realicé en el fondo un documentito en el que va paso a paso el árbol de problemas, que se los voy a compartir a través del grupo que tenemos de la Escuela de Líderes, en el que uno va resolviendo preguntas que nos van llevando a la idea de cuáles son las causas de este problema, qué variedad de causas tenemos, qué nos está generando, y esta herramienta está pensada para que ustedes puedan aplicarla en su día a día, ¿ya? En el día a día de sus organizaciones, entiéndase así. En esa línea yo les planteo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros identificáramos que el problema en nuestro barrio es la baja participación de los vecinos en la organización, uno podría encontrar miles de causas. Y esas causas están efectivamente determinadas por cada uno de los espacios en los que nosotros habitamos. Los problemas, o sea, la causa de la baja participación en el barrio de Paula pueden ser muy distintos al del barrio de Pilar o al barrio de Cecilia. Pueden tener miles de orígenes. Y el problema puede ser el mismo o muy similar. Esto, en el fondo, el ejercicio aquí que yo hice fue un ejercicio como de proyección simplemente y lo que se me fue ocurriendo a mí en la mente, ¿ya? Entonces, lo que yo les planteaba es que una causa de la baja participación en la organización barrial puede ser la desmotivación de los vecinos, ¿ya? Otra causa puede ser el desinterés por las actividades realizadas, o también la desconfianza en el liderazgo. Pero esa, en el fondo, el árbol de problemas es algo que nos permite ir disgregando cada vez más. ¿Por qué hay desconfianza en el liderazgo? Siempre la pregunta es, ¿y por qué? Un poco como en esa línea, como para ver las causas, como si uno quiere seguir digregando, bueno, la desmotivación de los vecinos. ¿Por qué hay desmotivación de los vecinos? Porque la organización solo está compuesta de gente adulta y los jóvenes no se involucran.
Y así es una herramienta que nos permite ir disgregando cada vez más este problema, ¿ya? A su vez, hacia arriba nosotros planteamos los efectos de este problema. ¿Qué genera que haya una baja participación de los vecinos en la organización barrial? ¿En qué nos afecta en nuestro diario vivir? En este caso en particular yo les planteo que una baja participación en mi barrio imaginario que me fui creando ahí en mi habitación, que una baja participación genera una falta de diversidad en las discusiones, ¿ya? Y también una falta de legitimidad en las decisiones. Entonces, pero a la vez yo puedo seguir profundizando. ¿Qué me provoca a mí que haya una falta de diversidad en las discusiones? Podría ser, no sé, un ejemplo, la toma de decisiones erróneas, porque no hay discusión, en el fondo. Y así, quiero que se entienda que esto es un árbol primario que puede ser cada vez más desarrollado, y aquí es donde, en el fondo, está el origen de lo que podemos nosotros transformar en un posible proyecto. ¿Qué tiene interesante la herramienta del árbol de problemas? Que tiene un hermano, hermana, hermane, podríamos decirlo, que es el árbol de objetivo, ¿ya? ¿Qué es el árbol de objetivo? El árbol de objetivo es una transformación del árbol de problemas, una transformación que implica un ejercicio que uno podría decir medianamente mecánico, pero si uno tuviera que traducirlo en lo sencillo, es pasar a positivo aquello que aquí está en negativo. Entonces, si yo hablara de una baja participación de vecinos en la organización barrial, lo paso a positivo y para mí quedaría en un aumento en la participación de vecinos en la organización barrial. ¿Por qué le explico esto? Porque, ¿cuál es como hacia dónde apunta el árbol de objetivo? A transformar las causas como en inicios, podríamos decirlo, y los efectos en fines. Si yo lo quisiera trabajar como objetivos, la idea de causa me plantearía a mí la herramienta de tener objetivos más específicos para resolver este problema central, que también pasa a ser un objetivo. Les quiero mostrar, yo soy medio negado en el diseño de PowerPoint, por eso lo hice de esta forma, me hubiera gustado como tenerlo en paralelo, pero hice mi mayor esfuerzo. Les pido disculpas en ese sentido. Pero mi intención fue aquí hacer el gesto de cómo quedaría el mismo árbol de problemas que les planteé, pasado a un árbol de objetivos. Mi objetivo en esta línea de pasar a positivo la baja participación, aumento la participación de los vecinos en la organización barrial. Como gran objetivo grande de este problema. Y ese objetivo tiene ciertos objetivos específicos que fueron surgiendo de pasar en positivo nuestras causas. Mejorar la motivación de los vecinos. Potenciar el interés en las actividades realizadas. Desarrollar confianza en el liderazgo. Esos son los objetivos específicos que yo voy desarrollando a partir de mi mismo árbol de problemas. Y a su vez, estos efectos que en el otro lado veíamos, pasan a ser el fin. ¿Por qué quiero aumentar la participación? Para que haya mayor diversidad de opiniones en las discusiones, para que haya mayor legitimidad en las decisiones tomadas por la organización o por el barrio. ¿Ya? ¿Qué hay de interesante en esto? Que es un ejercicio que me permite visualmente pasar de un problema que tenemos a una posible solución y que a la vez nos entrega el primer elemento para empezar a diseñar un proyecto. ¿Ya? O sea, nos entrega una resolución de nuestro diagnóstico, que es la idea de pensar un objetivo, podríamos decir general, que es lo que siempre se pide como en la elaboración de proyectos. En términos, podríamos decir sencillos, el desarrollo de un objetivo general implica, en primer lugar, la aplicación de un verbo. Un verbo, para reducirlo, siempre terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, si yo hablara aquí, aumentar la participación. Aumentar. ¿Ya? Después viene el para qué.
el para qué queremos ese verbo, y después viene el cómo lo haremos. Toda esa información está contenida, puede estar contenida en nuestro árbol de objetivos, ¿ya? Y aquí yo les quiero mostrar un ejemplo, que en el fondo es, si yo quisiera construir un objetivo general para mi proyecto imaginario, yo podría plantear fomentar la participación de los vecinos en la organización barrial a través de actividades para mejorar la confianza en sus liderazgos. En el fondo, mi objetivo general es una respuesta a una patita, como le llamaba el Nacho, de este árbol. Yo quiero hacer ese aumento de participación, y ese aumento de participación lo voy a realizar a través de el aumento o el desarrollo de confianza en el liderazgo. No sé si me doy a entender, o alguien tiene alguna duda, comentario. ¿No? Ok. Estamos llegando en cierto sentido al fin de esta actividad, y con esto no quiero, como les comentaba al principio, este módulo de formulación de proyectos se enlaza con el módulo siguiente, que es el de aplicación o uso de herramientas tecnológicas. Los proyectos tienen también ciertos elementos en los que nosotros podemos ser capaces de utilizar estas herramientas tecnológicas. Y lo quiero graficar en algunas cosas como las que se fueron conversando acá, como las que señala Pilar, de repente esta idea de, bueno, seamos capaces de tomar la decisión que quieren nuestros vecinos. Hoy en día hay herramientas tecnológicas que nos permiten o nos facilitan esas consultas, por ejemplo, ciudadanas. Lo señalaba hace un par de sesiones, ya no me acuerdo el nombre, y tampoco me acuerdo en qué sesión, pero ella decía, lo que yo hago es, hago una encuesta a través de Google, se la mando a mis vecinos y me responden, y yo ahí tomo la decisión. Ese gesto tan sencillo se puede usar realmente de manera muy fácil y asequible para todos nosotros. Ahí hay una línea. Pero también los proyectos a veces en su fase de desarrollo implican otro tipo de tareas, como el desarrollo de presupuestos, como la elaboración de carta Gantt, y para eso también tenemos herramientas que están a nuestra mano y con las que queremos trabajar. En esa línea, antes de pasar a la actividad que les queremos proponer, los dejo ya invitados al módulo que viene para que podamos seguir complementando esta discusión que fuimos dando hoy día, y que podamos también bajarlo a prácticas que están más situadas en la realidad misma de, bueno, tengo que hacer un presupuesto, ¿cómo lo hago? Y cómo esto me sale más sencillo a través de distintas herramientas. Como actividad, desde Ramal queremos proponerle una actividad más de compartir, más de conversar de cómo han sido nuestros proyectos. ¿He llevado a cabo proyectos? Sí, no. ¿Cuáles han sido? ¿De qué son esos proyectos? ¿Son de reciclaje? ¿Son de potenciar la organización? Y a través de esa misma pregunta inicial, como de compartir y de colectivizar nuestros proyectos en los que hemos participado, también ahondar en la idea de cómo nos hemos sentido al realizar estos proyectos. ¿Ya? Veo el número de participantes y creo que estamos para hacer grupo, ¿o no, Ana María? En honor a los tiempos, esta conversación daría para horas y horas. Yo creo que hay mucho de qué hablar y mucho de qué como que esclarecer también. En esa línea, en paso como a agradecerles la participación hoy día. A mí en lo personal me gusta que podamos que puedan discernir, o sea, disentir de mí, no encontrarme la razón en todo. La gracia es que podamos conversar. Estos espacios están hechos también para esto, como para que podamos reflexionar. Ustedes han valorado harto el espacio que hemos abierto de comunicación entre vecinos de distintos lugares, colectivizar qué es lo que nos está pasando, y que a veces lo que nos está pasando a mí es lo mismo que le pasa a Paula a 5 kilómetros de distancia, o lo que le pasa a Fresia por allá en Lampa. Sí, exacto. Ahí también hay un foco o un espacio en el que podemos organizarnos y en el que también podemos como
como buscar alternativas. A veces las alternativas están en, no sé, Paula mostraba un proyecto que quizás le servía también a mi comunidad, pero también está el ejercicio de que podemos encontrarnos que tenemos el mismo problema y está bien. Personalmente les agradezco que participen como en este espacio. Este espacio está hecho para conversar, está hecho para discutir, y por más que el escenario que les planteamos y también a través de lo que ustedes nos van proyectando, a mí me encantaría, y el espíritu como de esto, la idea de formulación de proyectos es que en el fondo podamos realizar proyectos. Me encantaría que el escenario fuera mucho más amable para ustedes, y mucho más potenciador de estos proyectos, porque yo entiendo que si ustedes están aquí participando, conversando con nosotros, dándose el tiempo de aprender y de aprender con nosotros mismos en esto, es porque en el fondo lo que más tienen es ganas de hacer las cosas bien. Entonces, esperamos que este espacio de alguna manera, y no quiero cortar a nadie, pero que de alguna manera este espacio también aporte como a mejorar las condiciones, como en este sentido, por lo menos en el escucharnos y en el poder colectivizar lo que estamos sintiendo. Dejarlos a todas y todos invitados para nuestra última sesión. Ya estamos como cerrando este proceso. Nuestra intención, como les fui comentando, es poder darle cierre también a esta patita que fuimos hablando, hablar un poquito de las TICs, pero también, y en gran parte, como potenciar este espacio de conversación. En la próxima sesión queremos que conversemos de qué les ha parecido este espacio, qué potencialidades tenemos, qué cosas podemos mejorar, porque siempre se puede mejorar. Y también, alguna forma se nos ocurrirá ahí en el camino de hacer una pequeña convivencia bailable a través de Zoom. Para que también nos conozcamos en otro. Hoy día nos conocimos tomando 11. Quizás en la otra viene como la completada bailable, diríamos por ahí. Les agradezco como siempre, como todos estos días jueves que nos hemos juntado. Para mí es un agrado poder conversar con ustedes, aprender de ustedes, y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y que tengan una linda semana. Chao, Manu. Gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, que esté muy bien. Chao, cuídense. Gracias. Chao. Oye, gracias y felicitaciones a Paula. Muchas gracias, ¿Qué chao. pasó? A Sergio. Felicitaciones a todos y a Paula en especial, se pasó. La próxima sesión. Un abrazo a todos y todas. Ok.